todos, bienvenidos una vez más a una nueva clase. Hoy día vamos a ver teoría de enlace de valencia y hibridaciones también. Vamos a conocer cómo se fusionan estas dos y para qué nos sirven. Y también vamos a ver una especie de continuidad en toda la materia que hemos estado viendo últimamente. El teoría de enlace de valencia, o TEV, explica la naturaleza de los enlaces covalentes. ¿Por qué explica la naturaleza? Porque nosotros ya habíamos visto la estructura de Lewis, donde en sí explicábamos o entendíamos cómo podíamos generar un enlace, cómo se formaban, cómo se compartían los electrones, etcétera, ¿cierto? Y podíamos ver la forma de la estructura, más que nada, de la molécula. Pero en sí no sabemos bien, esa estructura no nos explica bien cómo se forma exactamente el enlace. ¿Ya? Y eso sí nos lo explica la teoría de enlace de valencia. En esta teoría se explica la combinación de dos orbitales atómicos de dos átomos distintos. Entonces, claro, lo mismo que estábamos diciendo. En esta teoría, de cierta manera, nos va a explicar bien cómo se combinan los orbitales de cada uno de los átomos para poder formar el enlace y para poder formar la molécula. Ya eso lo vamos a ir entendiendo a lo largo de la clase. Y el enlace entre dos átomos se genera por el solapamiento de sus orbitales. Eso lo vamos a entender mejor con un ejemplo, con el hidrógeno que tenemos acá. Esta es una molécula de hidrógeno. Cada uno de los átomos de hidrógeno tiene un electrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estos átomos separados. Y cuando queremos formar la molécula, lo que vamos a hacer, lo que va a suceder es que estos átomos se van a empezar a acercar y va a existir un solapamiento. ¿A qué nos referimos con solapamiento? Que se van a juntar formando un área donde existe una densidad donde están los electrones, ¿ya? Entonces esa área sería esta de acá, donde están los electrones unidos, ¿ok? Si se dan cuenta, quedan con los espines contrarios. Ahora, podemos saber si es que cada uno tiene si es que ambos vienen con el mismo spin o si vienen ya con los espines contrarios. En sí no, pero la mecánica cuántica nos dice que al empezar a acercarse estos átomos, los espines o los electrones de los espines se invierten o quedan, digamos, según el sentido que sea necesario para poder generar el enlace. Acá tenemos otros ejemplos. Arriba nuevamente tenemos la molécula de hidrógeno, ¿ya? Abajo tenemos una molécula de HCl, de ácido clorhídrico, en donde se junta un orbital S del hidrógeno, como lo vemos en la configuración electrónica, y un orbital P, o los orbitales P en este sentido, del átomo de cloro. Si vemos la configuración electrónica del cloro, nos damos cuenta que el último electrón que entra, ¿cierto?, en estos orbitales es en el orbital 3p5, o sea, 3p en el fondo. Entonces, estos son los electrones que se van a juntar. El electrón que quedó solito con el electrón del hidrógeno. Ya, y se van a solapar sus orbitales, un orbital S proveniente del átomo de hidrógeno y el orbital P proveniente del átomo de cloro. En este caso, no indicamos si es PX, PY, PZ, en realidad simplemente lo que yo les decía en clases anteriores. Eso solamente nos indica la orientación y es para de cierta manera, ayudarnos a saber que el orbital P está formado por 3 suborbitales y que cada uno tiene una disposición distinta. Ahora, la molécula de cloro, lo mismo, se juntan 2 orbitales, en este caso 2 orbitales P, porque obviamente, como ya lo vimos según su configuración electrónica, el último electrón queda en un orbital P. Entonces, si estamos juntando dos átomos de cloro, obviamente se van a estar juntando el mismo tipo de orbital. Y lo mismo ocurre un solapamiento de ambos orbitales, en donde quedan los electrones y queda este especie de densidad alta donde están los electrones. Si el solapamiento de los orbitales es frontal, se forma un enlace covalente tipo sigma. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo podemos ver significativamente con la figura que tenemos acá. Si nos damos cuenta, en este caso son 2 orbitales P, pero también puede ser con orbitales S, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Pero se solapan de manera frontal, o sea, como ambos están dirigidos en la misma disposición, ¿ok? Espero que eso se entienda. Si nos damos cuenta, estos orbitales P tienen 2 lóbulos, ¿cierto? Entonces, al estar dirigidos en la misma posición, solamente van a interaccionar
un lóbulo de cada uno de los orbitales, ¿cierto? No interaccionan ambos lóbulos. Si el solapamiento de los orbitales es lateral, se forma un enlace covalente tipo pi. Si nos damos cuenta, acá es por el contrario. Los orbitales también se disponen de otra manera y generan un solapamiento lateral. Y en este caso interactúan ambos lóbulos de los orbitales, ¿cierto? Si nos damos cuenta tenemos dos zonas de interacción. En cambio, en el enlace tipo sigma tenemos solamente una zona de interacción. Lo vamos a ver esto mejor con un ejemplo, ¿ok? Siempre es importante verlos con un ejemplo. Vamos a tomar la molécula de oxígeno, ¿ya? Dos átomos de oxígeno unidos por enlace doble. ¿Cómo sabemos que se unen por enlace doble? Por la estructura de Lewis, ¿cierto? Que ya está previamente hecha acá. Y también por la configuración electrónica del oxígeno, que la tenemos acá, en donde nos damos cuenta que tenemos dos electrones desapareados, ¿cierto? Dos electrones que no tienen su contraparte del spin. Ahora, acá estamos representando una molécula con todos los orbitales que ésta conlleva. Este circulito va a ser el orbital S, ¿cierto? Luego tenemos los orbitales P dispuestos de distintas maneras, según la orientación que ellos tengan. Y como sabemos, al generarse un enlace va a haber una zona, como ya habíamos hablado, en donde van a encontrarse los electrones. En los ejemplos que habíamos visto anteriormente, solamente teníamos un electrón desapareado o libre en cada uno de los átomos en el que generamos el enlace, como en el hidrógeno o en el HCl, ¿verdad? Pero en este caso, como ya lo vimos, tenemos dos electrones. Un enlace se va a generar por solapamiento frontal. Y como ya vimos, el solapamiento frontal va a generar un enlace sigma, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos ocupado un enlace. Pero nosotros ya vimos con la estructura de Lewis que tenemos que generar dos enlaces, porque se unen mediante enlace doble. Entonces, ¿cómo se genera el segundo enlace? Simple, se genera porque un orbital P, que está dispuesto en este caso, vamos a ver en el eje vertical, se va a solapar de manera lateral con el orbital exactamente igual, con el spin contrario del otro átomo de oxígeno. Si se dan cuenta que tenemos el solapamiento de ambos lóbulos, donde tenemos dos lóbulos conectados entre sí. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. Ahora, no confundir. Estos que se solapan de manera lateral, que se solapan con ambos lóbulos, no es que sea no significa dos enlaces. Ambas líneas que están graficadas acá, ¿ya? Me indican solamente un enlace. Entonces lo vamos a ver como manera muy burda, que la parte de arriba va a ser medio enlace y la parte de abajo medio enlace. Y ahí tenemos nuestro segundo enlace, completando el doble enlace de la molécula de oxígeno. Perfecto, lo vamos a ver ahora también con la molécula de nitrógeno. Según Lewis, según su estructura, la molécula de nitrógeno se une por triple enlace, quedando electrones desapareados, ¿cierto?, en cada uno de los átomos de nitrógeno. Y su configuración es esta que tenemos por acá. Si nos damos cuenta de su configuración, todos los electrones que están en el orbital 2p están desapareados. Entonces tenemos 3 electrones desapareados. Entonces, ¿cómo podemos, de cierta manera, corroborar que se forma un triple enlace en la molécula de nitrógeno? Sencillo, nos vamos nuevamente a la teoría de enlace de valencia, y lo que hemos estado viendo igual con la molécula de oxígeno, en donde primero va a existir un solapamiento frontal, ¿cierto?, de los orbitales P, que van a estar en este caso, según el diagrama que tenemos acá, dispuestos en el eje X, que van a solaparse de manera frontal, dándonos un enlace sigma, ¿cierto? Recuerden que tenemos 3 electrones. Luego el segundo par de electrones se va a unir por el solapamiento lateral de los orbitales dispuestos en el eje vertical. Entonces se van a unir por acá y por acá. Ahora, no nos confundamos con este diagrama porque no es igual. En este caso nos están indicando 2, pero en este caso sí nos están indicando 2 enlaces distintos porque no nos unieron, no nos hicieron el puente que llevaría acá abajo, ya de los lóbulos de abajo. Pero nosotros sabemos que el enlace pi se va a unir por arriba
y por abajo de los lóbulos P, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos también un enlace pi. Entonces llevamos un enlace sigma por el solapamiento frontal y un enlace pi por el solapamiento lateral de los orbitales P dispuestos en el eje vertical. Ahora, finalmente, dispuestos en el eje Z, que vendría siendo el eje Z, también va a existir un solapamiento lateral de estos orbitales, que como ya dije, dispuestos en el eje Z, y generando entonces también un enlace tipo pi. Acá lo mismo que ya les dije, en este caso nos están indicando solamente como que se están uniendo por arriba, pero nosotros sabemos que existe una interacción por arriba y por abajo del orbital. Entonces, ¿qué pasa? Nos está corroborando este diagrama que efectivamente la molécula de nitrógeno sí se une por enlace triple. Superposición de orbitales de manera frontal. Esto es lo que yo les decía. No necesariamente se van a unir siempre solamente orbitales P. También puede ocurrir un solapamiento de manera frontal entre orbitales S, dos orbitales S, generando un orbital molecular sigma, o sea, con enlace sigma, ¿cierto? Una superposición también entre un orbital S y un orbital P. ¿Cuándo pasaría esto? Cuando el orbital de uno de los átomos quedara en un orbital S. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno en su configuración electrónica es 1s1. Entonces, el orbital que está ocupado es el orbital S. Y como lo vimos anteriormente, la molécula de HCl, de ácido clorhídrico, que se juntaba el hidrógeno con el cloro también tenía sus electrones, sus últimos electrones en el orbital 3p. Entonces, si se dan cuenta, esa es un solapamiento o una superposición de orbitales de un orbital S con un orbital p, para dar también un orbital molecular sigma, porque nos va a dar un enlace tipo sigma. Y finalmente, el que hemos visto, ahora último, que es la superposición de orbitales P y P. O sea, dos orbitales P solapan de manera frontal y como yo ya les dije, como una especie de pista, de manera frontal solamente van a solaparse por uno de los lóbulos. En cambio, de manera lateral, se van a solapar por ambos lóbulos, ¿cierto? Esto es importante. La superposición de orbitales laterales o de formación de enlace sigma solamente se va a producir entre orbitales P. Entonces, el solapamiento va a ser de manera lateral y se van a unir y se van a solapar ambos lóbulos. Entonces vamos a tener dos zonas de densidad. Ahora, como cuadro resumen y para que saquemos conclusiones también, vamos a decir entonces que el enlace simple forma un enlace sigma, un enlace doble tiene un enlace sigma y un enlace pi, y un enlace triple tiene un enlace sigma y dos enlaces pi. ¿Cómo lo vimos entonces? El enlace simple podría ser la molécula de hidrógeno, ¿cierto? Que tienen dos orbitales S y que se solapan y generan un enlace sigma. El enlace doble lo vimos como ejemplo con la molécula de oxígeno, en donde teníamos, estaban unidos ambos átomos por enlace doble, obviamente, y teníamos un enlace sigma por solapamiento frontal y un enlace pi solamente por solapamiento lateral de los enlaces de los orbitales P, perdón. Y finalmente el enlace triple lo vimos como ejemplo con el nitrógeno, la molécula del nitrógeno, en donde se formaba un enlace sigma y dos enlaces pi. Entonces finalmente interactuaban todos los orbitales P de la molécula o del átomo de nitrógeno en sí.